14, versículos 1 al 12. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, 23 de julio de 2017, titulado El drama de los mártires del reino, y está basado en la historia de la muerte, de la decapitación de Juan el Bautista, contenida en Mateo capítulo 14, 1 al 12, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias porque tú hablas a tu pueblo hoy a través de tu palabra. Pero también hablas a tu pueblo a través de la santa predicación. Oramos, Padre, para que tu palabra corra y sea glorificada hoy en esta tu iglesia. Para que tu palabra nos enseñe, nos instruya el camino que debemos andar. Para que como iglesia seamos fortalecidos en la santísima fe que tenemos, que nos fue dada por ti, sellada por el Espíritu Santo. Gracias te damos también por aquellas personas que hoy pueden escuchar la voz del Evangelio. Y tu palabra dice que ellos creerán al escuchar el Evangelio. También dice tu palabra que tú añadirás a tu iglesia cada día a los que van siendo salvados. Te suplicamos, Señor, que seas propicio en esta mañana a aquellos que están recibiendo por primera vez el mensaje del Evangelio. De mi parte, Señor, me consagro a ti para ser fiel a tu Santa Escritura. Amado Señor, solo soy tu siervo, un simple parlante de tu palabra. Gracias, Señor, porque así como me diste sabiduría para trazar el texto que hoy meditamos, también tú me darás sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús te lo explicamos. Amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Muy bien. Dice el texto, comienza el texto diciéndonos el apóstol y evangelista Mateo, que en aquel tiempo Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús. ¿Qué decían de Jesús en aquella época? Y comentó a sus sirvientes: ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. Este pasaje nos está trasladando a otro tiempo y lugar diferente a la secuencia que venía llevando el evangelista. Recordamos que Mateo no escribe cronológicamente, no es un relato cronológico, no es una historia ordenada cronológicamente contándonos cada evento. Lo que pretende Mateo es el certificar a sus hermanos los judíos de la época del año 45 a 55, unos 20, 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere certificar a sus hermanos que ese Jesús a quien el pueblo judío había crucificado, Él es el Rey y Mesías. Y Mateo comienza el relato con el comentario que hace Herodes Antipas a sus sirvientes. Herodes Antipas por ese entonces era el gobernante. Y él comenta acerca del Señor Jesús, que era la reencarnación de Juan el Bautista, a quien él mismo había asesinado aproximadamente unos meses antes, unos 3 o 4 meses antes.
Mateo nos hace una conexión entre Juan, reconocido por los judíos como profeta, nos conecta a Juan con el evento de su muerte a manos de Herodes y la fama de Cristo que llegó hasta el palacio del tetrarca. Tetrarca se llama el gobernante. Herodes reconoció que Jesús tenía un gran poder y que hacía milagros. Solamente que él pensó equivocadamente que ese poder venía porque Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Juan en sí nunca hizo un milagro, pero se tenía por ese entonces la idea popular de que si un muerto resucitaba en otra persona, esa persona recibía dones sobrenaturales dados del cielo y por eso hacía milagros. Entonces, ese era el concepto que se tenía. Por eso también en Mateo 16, que lo vamos a estudiar próximamente, cuando el Señor pregunta a las gentes, a sus discípulos, y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les dicen, pues bueno, unos dicen que tú eres el profeta prometido. Otros dicen que tú eres el Elías. Y aún hay gente que dice que es la reencarnación de Juan. Era la idea muy popular de la reencarnación de un muerto importante en la vida de otra persona, y por eso hacía sus milagros. Entonces, Herodes reconocía, pudo reconocer por lo que le dijeron, por el informe que le trajeron, que el Señor Jesucristo hacía milagros, pero que era la reencarnación de Juan el Bautista. Ahora, imagínense ustedes cómo sería esa impresión de Herodes en ese momento. Él había matado a Juan el Bautista. Él no iba a decir, wow, mira, hay un Jesús que está haciendo milagros. No, él dijo, terrible. Oh, terrible que venga la reencarnación de Juan, porque yo lo maté. ¿Qué tal que venga y me las cobre a mí? Él estaba obsesionado, él estaba oprimido, porque ahora tenía un gran temor de que Jesús, la reencarnación de Juan, viniera a cobrarle lo que él hizo. Entonces, esta era la situación que estaba viviendo Herodes, por eso hice su comentario. Ahora, el tema central del pasaje que nos relata Mateo es el martirio que sufrió Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas. Pero no solamente Herodes, sino su esposa Herodías y su hijastra Salomé. Este martirio es común a los santos de todos los tiempos. Este martirio no fue solamente para Juan, no fue solamente para algunas personas. Este martirio es común a todos los santos de todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, muchos verdaderos profetas fueron perseguidos, encarcelados, martirizados y ejecutados aún por perversos gobernantes. ¿Y qué decir en la historia de la iglesia? Vemos lo mismo aún hoy en día. Quizás algunos dicen, bueno, eso es por allá en Irán, por allá en la ventana 1040, en otros lugares, en el oriente, donde los musulmanes, donde dicen, no hermanos, aquí en Colombia también. ¿Saben ustedes cuántos de nuestros hermanos cristianos, saben ustedes cuántos de misioneros venidos de tierras lejanas, de Estados Unidos, de Dinamarca, de Suecia, han sido asesinados por las guerrillas y los paramilitares? Perseguidos, ¿cuántos pastores, a cuántas iglesias se les han quemado sus ranchitos por predicar el evangelio? Es que esa es la vida, o eso es lo que espera a los verdaderos siervos del Señor. Un obrero fiel del reino se va a enfrentar siempre con el sistema llamado mundo, y el sistema llamado mundo le va a responder con martirio. Pero la pregunta es, ¿y de qué vale la vida de un ciudadano del reino si no se va a enfrentar con sus enemigos, el mundo, el pecado, las tinieblas del diablo? El martirio sufrido por Juan el Bautista debe ser común, no a unos creyentes mártires, sino a todos los creyentes
con el fin de conocer este drama sufrido no solamente por Juan, sino por todos los mártires del reino. Tomando el ejemplo de Juan el Bautista, vamos a ver hoy 3 puntos. La causa del martirio, el primer punto. El segundo punto, la perversidad del martirio. Y el tercer punto, las consecuencias del martirio. 3 términos para recordar en este sermón: causa, perversidad y consecuencias del martirio a los creyentes. Entremos pues al primer punto, la causa del martirio. Dice, en efecto, Herodes, versículo 3, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. Hasta aquí la palabra del Señor. Juan Bautista fue el heraldo del Señor Jesús, el último de los profetas del antiguo pacto. Él era el Elías que venía abriendo el camino del Señor. A los profetas, en todo tiempo, se nos ha dado la difícil y quisquillosa tarea de anunciar, de proclamar a Dios, de proclamar su reino, de proclamar la voluntad de Dios. Los profetas, al contrario de lo que generalmente pensamos, que el profeta adivina el futuro, no, el profeta no tiene la función de adivinar el futuro. El profeta del Señor es un hombre que declara a los hombres el decreto de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Y en esa tarea hay varias cosas que debe decir el profeta verdadero. El profeta verdadero, en primer lugar, debe evidenciar el pecado. Un profeta verdadero evidencia el pecado. La pregunta es, ¿eres tú un profeta? Claro que tú eres un profeta. Ahora, no desarrolles el oficio de profeta, ni te han ungido como profeta, ni puedes vestirte quizás como Juan y decir yo soy profeta y proclamando los 4 vientos, yo soy profeta y yo adivino el futuro. No, esto no existe hoy en día. Esto no es bíblico. Pero sí somos profetas porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, conocemos el mensaje de Dios. Por eso tú llegas aquí a estudiar la Biblia, para que conozcas el mensaje de Dios y lo proclames, lo divulgues. Esa es nuestra misión. El Señor lo dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen este evangelio del reino. Todos los cristianos tenemos que predicar el evangelio del reino. Todos los cristianos tenemos que ser profetas en un mundo caído, en un mundo de tinieblas, en un mundo de pecado. O si no, ¿cómo va a ser transformado este mundo? O si no, ¿cómo va a avanzar el reino de los cielos? No van a venir ángeles a predicar el evangelio. Somos nosotros los que tenemos que fungir como los profetas del Señor del siglo XXI. Ahora, ¿qué oficio tenían los profetas? En primer lugar, tenían que evidenciar el pecado del pueblo. Tenían que enfrentar al pecador con su pecado. En segundo lugar, tenía que anunciarles el juicio de Dios por su pecado, por su desobediencia. Ellos anunciaban, va a venir juicio de Dios. Un profeta verdadero de Dios anuncia el juicio de Dios, advierte el juicio de Dios. ¿Para qué? ¿Para amenazar a la gente? ¿Para asustarla? No, para advertir el decreto de Dios de juzgar a todos los hombres por causa del pecado. Pero no solamente confronta con el pecado, advierte sobre el juicio, sino que le llama al arrepentimiento y les ofrece la gracia salvadora. Justo esto era lo que hacía Juan. Y como profeta, él no se restringió de decir estas verdades a cualquiera, así fuera el mismo rey, así fuera el mismo Herodes. Él lo proclamó a los 4 vientos, lo gritaba a voz en cuello. Juan evidenció el pecado de Herodes. Juan evidenció el pecado públicamente. Hablaba acerca del pecado de Herodes, y Herodías, su mujer, se molestaba por esta causa.
es que este era un matrimonio ilegítimo a los ojos de la comunidad judía, pero especialmente a los ojos de Dios. Este Herodes era hijo del rey Herodes. A veces tenemos confusión entre los Herodes. Hay algunos hermanos que piensan que cada vez que dice Herodes es el mismo. No. En la Biblia, en la historia hay varios Herodes, pero en la Biblia tenemos 3 Herodes principales. El primero es Herodes el Grande o Herodes primero, que es el padre. Y lo podemos conocer porque este fue el que hizo la matanza de los niños cuando vino el Señor Jesús. El segundo es este Herodes del que estamos hablando hoy, Herodes Antipas. Y está el tercero, que es Herodes Arquelao, que este es el que finalmente mata a Jacobo y sí, el que mata a Jacobo y echa a la cárcel al apóstol Pedro. Este Herodes era hijo del rey Herodes el Grande, quien había negociado con el imperio romano el reinar en Judea, aunque él no era judío. Pero su codicia de dinero y del poder lo llevó a pagar una gran suma para obtener el cargo de rey. Al morir, su reino se dividió en provincias y cada una era gobernada por uno de sus hijos. Herodes Antipas, el del relato, Herodes Arquelao, Herodes Agripa y Felipe Antípater. Pero otro hermano medio, también llamado Felipe, que no era gobernante, pero que era rico y vivía en Roma, y se había casado con Herodías. De este es el Felipe que habla el texto. Herodías era mujer de este Felipe. Herodes Antipas sedujo a su cuñada Herodías en un viaje que él hizo a Roma y la convenció para que se fuera con él a Galilea. Y para ello se divorció de su primera esposa, que era hija del rey Aretas, un rey de Arabia. Juan tenía 2 motivos en su denuncia a Herodes Antipas y Herodías. Al casarse con la mujer de su hermano, Antipas había descubierto la desnudez de su hermano. Levítico 18:16 lo dice: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. Levítico 20:21 dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Pero por otro lado, Herodías no solamente era la mujer de su hermano, sino que también era su sobrina. Y la ley prohibía casarse con cualquier pariente. Levítico 18:6 dice: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o ella. O sea, que Herodes y Herodías estaban flagrantemente violando la ley de Dios. Ellos se decían ser judíos. Es más, aún era rey para los judíos, era gobernante para los judíos, de tal forma que debían cumplir la ley de los judíos. Pero el alcalde Juan no solamente denunció el pecado de ellos, también le llamó al arrepentimiento. Pero los obstinados pecadores no pueden ver el gran bien que les hacemos los hijos de Dios al llamarles la atención respecto de su miseria espiritual, de su pecaminosidad, del destino que les espera. Ellos se sienten acusados, y así fue con Herodes y Herodías. Muy especialmente ella se airó a tal punto de querer solo la muerte de Juan el Bautista. En ella se convirtió en una obsesión que muera Juan el Bautista, porque ella se sentía ofendida cada vez que le enrostraban su pecado. Ahora, otra razón muy válida, aunque no la expresa el texto, es que Juan predicaba el advenimiento del verdadero rey de los judíos. Él hablaba de Jesús como el verdadero rey de los judíos. Jesucristo es el rey. Así como llegaron las noticias al palacio de que Jesús hacía milagros, indudablemente llegaron las noticias de que Juan pregonaba a un nuevo rey para la nación de Israel. ¿Y quién era el rey o quién era el gobernante en esa época de Perea y Galilea? Herodes. Entonces Herodes no se iba a sentir muy contento. Para él realmente esto era molesto, le causaría celos y mucho más a su esposa Herodías, que era bien codiciosa. Pero la razón más importante por la que Herodes apresó
martirizó y decapitó a Juan, es la realidad de la contienda espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Juan era profeta justo al servicio de Dios, mientras que Herodes, su familia y su reino estaban al servicio de las tinieblas, al servicio del diablo. Mateo capítulo 11, versículo 12, que ya lo estudiamos, creo que esto nos lo enseñó el hermano Jeremías. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En la Reina y Valera dice, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Hay una violencia entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y el pecado, entre el día y la noche, entre los santos y los impíos. Muchas personas no pueden mirar, no pueden detallar qué es lo que está sucediendo a nivel mundial hoy en día. Piensan que son asuntos de política, asuntos del arte, asuntos de la moda. No, hermano. Todo lo que sucede en esta tierra se circunscribe a una batalla espiritual, a una batalla entre la luz y las tinieblas, a una batalla entre Cristo y Belial. Todo, la política, las artes, el cine, cuando tú te sientas a ver una novela, allí tú puedes ver los ataques de las tinieblas. Por eso es importante mirar qué es lo que vemos, qué es lo que leemos. Porque todo se circunscribe al ámbito espiritual, a la lucha espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahora que estamos en el asunto político y que ya quizás dentro de un año de elecciones y el nuevo Congreso, 20 de julio, todas estas cosas, debemos saber que todo se circunscribe a la luz y a las tinieblas. No hay derecha y no hay izquierda. Hay justicia, verdad y santidad, o pecado, maldad y muerte. Todo se circunscribe y debemos enmarcarlo a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nosotros somos seres espirituales que libramos una guerra espiritual y tenemos un enemigo espiritual llamado el diablo, que está airado porque los siervos del Señor estamos avanzando el reino de Dios en la tierra. Somos profetas que anunciamos que el reino de Dios ha venido en Cristo, y eso le causa ira a nuestro adversario. Por ello nos persigue, nos acusa, nos ataca, y a muchos nos llega a martirizar y a asesinar. Para ello usa sus esbirros, como lo hizo con Herodes, que se prestó para martirizar y asesinar a Juan el Bautista. El Señor ya lo ha advertido. Juan 16:33 dice: yo les he dicho todas estas cosas para que me hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y Mateo 5:11 y 12 dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Perdón, así también persiguieron a los profetas que les perseguían a ustedes. Ese es un mal que nos corresponde a todos los que llevamos el mensaje de Dios, y eso te incluye a ti. En este mundo vivimos el drama del martirio de los hijos del reino. Si tú eres hijo del reino, sin duda te espera el martirio, en mayor o en menor medida. Esta es una identidad de los hijos de Dios. Si tú buscas vivir una vida cristiana sin lucha ni martirio del reino, no serás realmente un cristiano. En segundo lugar, vamos a ver la perversidad del martirio. Dice el versículo 5 al 10. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, sin atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó decapitar a Juan en la cárcel.
Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Algo que la humanidad no percibe es que vivimos en un mundo perverso, seriamente afectado por el pecado. Este mundo está bajo poder del maligno, dice la palabra. Está en una corrupción total. Es por ello que Cristo se humanó, para llamar a los pecadores al arrepentimiento y restaurar su reino en la tierra. Esa es la causa del conflicto espiritual por lo cual los hijos de las tinieblas atacan y martirizan a los hijos de Dios. Herodes, su familia y su reino atacaron a Juan porque él era justo y ellos del maligno. Ahora veamos las características de la perversidad de los hijos del maligno y de cómo ejecutan su plan martirizador en contra de los santos. Herodes y su familia eran enemigos perversos, hijos del más perverso de todos los seres, Satanás. Herodes era un hombre de naturaleza maligna, proveniente de un padre maligno que mató niños al saber del nacimiento del rey de los judíos, por celos, por ira. Sus hermanos eran igualmente perversos. Este Herodes Antipas era pusilánime, sin autoridad, era codicioso, como la Biblia lo califica también, idólatra. Era un gobernante distante de sus gobernados, interesado solamente en recibir las riquezas que producían los impuestos abusivos. No conocía su región, no conocía a sus gentes, no sabía de sus necesidades, de sus luchas, de sus problemas. Esto es algo muy generalizado en los tiranos. Se podría decir que Herodes Antipas fue un tirano. Pero Herodes también era un hombre lleno de miedos, lleno de temores. ¿Tenía a Juan? ¿Tenía a Juan por su autoridad espiritual? También tenía a las multitudes porque consideraban que Juan era un profeta. Pero también temía no cumplirle su juramento a sus invitados. Pero lo peor era que tenía a Herodías. Herodes Antipas temía a los hombres, pero no tuvo temor de Dios. Y ello lo llevó a escudarse en la lascivia, en la carnalidad y el pecado, en el autoritarismo y en su abuso de poder. Herodías era aún más perverso. Mujer manipuladora, astuta para la maldad, inmoral, infiel, vengativa, intrigante. Estos dos personajes eran comparables a otros dos personajes abominables del Antiguo Testamento, el rey Acab y la malvada Jezabel. Estos se acompañaron de la hija de Herodías, Herodes y Herodías se acompañaron de la hija de Herodías, llamada Salomé, una joven de 16 años. Tenía solo 16 añitos, pero era muy entrenada en la maldad. De tal palo a la astilla. Esta niña ya era una prostituta seductora, servil, desvergonzada. Entre estos tres personajes se fraguó el martirio y la muerte de Juan el Bautista, hombre reconocido justo. Herodes comenzó apresando a Juan injustificadamente. No tenía cargos para llevarlo preso, pero lo llevó preso. Parece que cuando lo asesinaron a Juan, este ya llevaba cerca de un año en la cárcel, encadenado en un cepo. Luego, en el cumpleaños de Herodes, se celebró una fiesta a la cual asistían solamente hombres. Este tipo de fiestas se hacía solamente para hombres. Y cuando ellos ya estaban embriagados, Herodías envió a su hija a bailar de una manera seductora para complacer la lascivia de Herodes y de sus invitados. El resultado fue que Herodes quedó muy complacido. Él se revolcó en su pecaminosidad. Entonces le hizo un juramento a Salomé, el juramento de premiarla con lo que pidiera. Vemos frecuentemente esta actitud ligera de los perversos cuando se embriagan. Caen en el lazo del labio, del diablo. Sus labios los enlazan. ¿Recuerdan cuando el rey Belsasar le dijo a Daniel,
te daré lo que quieras del reino. Estaba ya borracho. ¿Cómo le iba a dar algo que no era de él? A los pocos minutos ya había sido destituido de ser rey. ¿Cómo le iba a dar algo a este pobre hombre, a Daniel? Y así muchos hombres borrachos hacen promesas que no pueden cumplir. Hay que tener cuidado, que la borrachera es el terrible enemigo del hombre. Ahora, Salomé, al haber danzado, le dice Herodes, pídeme lo que quieras. Ella va a su madre y confirma cuál es la petición. Y le dice a Herodes, bueno, dame la cabeza de Juan en una bandeja. Aparentemente esto es una bobada, pero mira la perversidad que había en el corazón de Herodías y de Salomé. No les bastaba con pedir la vida de Herodes. Hubiera podido decirle, bueno, te pido que mates de Juan el Bautista. Le hubieran podido decir, no, mira, queremos que mates a Juan el Bautista. No, la petición era, dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Para qué? Para hacer un escarnio de aquel santo, para hacer un espectáculo delante de aquellos invitados, para hacer oprobio en medio de la fiesta de los malvados. Para Herodes esta era una difícil decisión, porque en primer lugar era una violación a la ley, y no solamente a la humana, porque para ese momento ellos eran regidos por los romanos. Aunque Herodes era rey de judíos, había un rey sobre ellos, había un gobernante sobre ellos. ¿Recuerdan ustedes a Pilatos? Bueno, Pilatos era el gobernador de parte de Roma, y él ejercía gobierno sobre Herodes. Entonces ellos estaban violando la ley de Roma. ¿Por qué? Porque la ley de Roma no permitía que a alguien se le ejecutara sin haberle hecho primero un juicio. Pero no solamente violaba la ley de los romanos, sino que también estaba violando, especialmente violaba la ley de los judíos. No matarás. Pero sobre todo estaban violando la ley de Dios. Y aunque Herodes no fuera temeroso, su conciencia, como la de todo hombre, le indicaba que este era un acto abominable. Todo hombre sabe que es pecador, sabe qué es lo malo y lo bueno, sabe qué es lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. No tiene justificación delante del juez justo. Y Herodes sabía que este era un acto verdaderamente abominable. Pero no solamente este hombre no temía a Dios, sino que también no le tuvo temor a la revuelta que causaría su pueblo, porque Juan era considerado profeta. Pudo más su pusilanimidad, pudo más su debilidad, pudo más su deseo de agradar a los hombres, y se vio conminado a cumplir su promesa. Entonces Herodes le dio orden a la guardia de decapitar a Juan y de traer su cabeza para exhibirla en medio de la fiesta, y así agradar a su perversa mujer y a sus amigotes. Podemos imaginar la perversidad de aquel bacanal y de cómo los borrachos asistentes se deleitaron en este perverso y abominable espectáculo y crimen. Finalmente el justo fue asesinado por el perverso Herodes. Los hijos del diablo son perversos, títeres al servicio de su padre el diablo, del maestro de perversidad de Satanás. Podríamos pensar esto de personajes tan siniestros como este Herodes, como Calígula, como Hitler, como Garavito, como Timochenko. Pero estos personajes no son únicos. Estos personajes representan a toda la humanidad sin Cristo. Todo hombre sin Cristo es extremadamente perverso delante de Dios y tiene la identidad que Cristo detalla acerca de aquellos que se oponen al reino de Dios cuando dicen Juan 8:44: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En este pasaje podemos discernir claramente entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. El hombre de pecado se identifica con la maldad, se revuelca en su perversidad, se deleita en sus pecados. Cada vez que el hombre peca, se identifica con Satanás y se convierte en enemigo del reino de Dios. Pero por su parte, el Hijo de Dios se identifica con su Padre. Ama lo que ama Dios y aborrece lo que Él aborrece. El Hijo de Dios aborrece el pecado, ama la santidad, procura la justicia y avanza el reino de Dios en la tierra, aunque ello le cueste su propia vida. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias de martirio. Dice el versículo 12: luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Juan fue el primer mártir de miles, quizás de millones de mártires, que por causa de Cristo y del reino de Dios han ofrendado sus vidas. Aparentemente este vil asesinato quedó impune y parece que se aplicara el dicho popular: ¿y al alcalde quién lo ronda? Aparentemente el poderoso Herodes pisoteó el humilde Juan. Aparentemente el reino de las tinieblas avanzó matando a Juan el Bautista, el heraldo del rey. Aparentemente la injusticia y la impiedad triunfaron sobre la justicia y la santidad en toda la verdad. Pero es eso, aparentemente, porque el reino de Dios se ha levantado con la sangre de sus mártires, y en lo que aparentemente es una derrota, al ver la realidad es una gran victoria, como la victoria de Cristo. Aparentemente Herodes se quitó el problema matando a Juan, pero esta no fue una victoria del rey Asuero, sino que fue el comienzo de su desgraciada caída a la ruina total. Herodes cargó con su pecado la conciencia y nunca pudo tener paz. Por eso en los versículos 1 y 2 él comenta: este es la reencarnación de Juan. Él tenía miedo de Jesús, él tenía terror de que Juan, al que él había matado, al que él había asesinado tan vilmente, se había reencarnado en Juan y ahora venía por su vida. Herodes jamás pudo volver a tener paz. Pero no solamente él no pudo tener paz, sino que su pueblo le odió por su vil tiranía. Su primer suegro, el rey árabe Aretas, le declaró la guerra y destruyó todo su ejército. Y luego, unos años más tarde, el emperador Calígula, sobre el año 37, por recomendación del hermano de Herodes, Antipas, su hermano Herodes Agripa, le pidió a Calígula que lo castigara y lo desterrara hasta su muerte. Así paga el pecado a sus sirvientes. Ahora, lo peor de Herodes no fue su vida desgraciada, sino su desgraciada muerte eterna. Porque el real pago a su perversidad de martirizar injustamente a Juan, de perseguir el reino de Dios, de no creer en Cristo, lo recibirá en la eternidad, cuando el justo juicio de Dios le condene en el infierno con terribles sufrimientos. La muerte de los justos del Señor no quedará impune. La persecución, las mentiras, los engaños contra los hijos de Dios no quedará impune. Salmo 116:15 nos dice: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Juan Bautista disfruta de la gloria eterna en el cielo junto a Cristo, mientras Herodes sufre eternamente los rigores del infierno. Juan fue enterrado humildemente por sus discípulos. Su final parecía triste. Oh, pero su nombre ha quedado inscrito por la eternidad en el santo libro. Pero sus palabras han calado en la vida de muchos hombres, y este valiente mártir ha inspirado a miles para consagrar su vida en servicio a Cristo hasta la muerte. Juan murió, y su ministerio como heraldo del Rey Jesús finalizó. La luz tenue de Juan se apagó, para que brille el radiante lucero de la mañana, Jesucristo el Rey. Las tinieblas pensaron que habían triunfado al apagar la vida de Juan. Oh, pero fallaron, porque el heraldo era solo un siervo del Rey, quien al morir en la cruz y luego de resucitar poderosamente derrotó al maligno. Juan no era el plan,
El plan era Jesús, y Él venció, y Él reivindicó a Juan, y reivindica a todos los santos que en toda la historia de su iglesia, de una u otra manera, somos martirizados. Era necesario que así sucediera para la gloria del reino. Esa es la forma como nuestro Padre diseñó el plan. Juan no solamente profetizó de Cristo con su predicación y llamado al arrepentimiento. Juan profetizó de Cristo también en su muerte. La muerte de Juan es una profecía que nos habla del martirio que un año después sufriría Cristo. La muerte injusta de Juan profetiza de la injusticia que los judíos cometerían en contra de Cristo, matándole, crucificándole para la salvación de su pueblo. La muerte de Juan profetiza el mensaje de Dios sobre la extrema maldad de la humanidad y de la gran necesidad de la salvación por medio de Cristo. La muerte de Juan profetiza acerca del gran valor del reino de Dios que implica la muerte a este mundo para vivir por la eternidad. La muerte de Juan profetiza de Cristo acerca de la victoria que él obtendría sobre nuestro perverso enemigo. A Cristo sea la gloria por siempre. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? La vida del creyente en este mundo es una vida de sacrificio. Eres llamado a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguir a Cristo. El ser luz del mundo implica ser mártires para el reino de Dios. Pero nuestros sufrimientos pasajeros en nada se comparan a la gloria venidera. Veamos dos aplicaciones prácticas. Quizás tú escuchas por primera vez un mensaje así, o quizás no le hayas puesto atención a este texto y hoy lo puedes meditar. A lo mejor tú consideras que no eres una persona tan perversa como Herodes o Herodías o Samuel. Quizás pienses que no tienes necesidad de practicar una religión porque tú eres una buena persona. Quizás pienses que todas las religiones al fin van a conducir al cielo, y que lo importante es tener una religión. Pero el Señor no juzga a los hombres conforme a sus actos. El Señor juzga a los hombres conforme a su naturaleza. En el texto, el Señor nos ha hablado de la naturaleza humana. La naturaleza perversa de hombres como Herodes, Herodías, Salomé, su familia. Los invitados a la fiesta, hombres perversos. Pero también nos habla de hombres santos. Nos habla de Cristo, el santo de los santos. Nos habla de Juan el Bautista. Nos habla de los profetas de Dios. Dios no juzga a los hombres conforme a sus actos, sino a su naturaleza. Una persona hace actos perversos porque su naturaleza es perversa. Todo hombre sin Cristo es perverso y será condenado a la muerte eterna en el infierno, como lo fueron Herodes y sus secuaces. Por ello, el hombre pecador necesita ser transformado. El hombre pecador necesita una nueva naturaleza, y esa naturaleza solo se la puede dar Cristo. Por eso, hoy el Señor Jesucristo te llama y te dice: ven. Hoy el Señor Jesucristo te ha predicado el Evangelio, la buena noticia de que Él ha venido para salvar a los pecadores. Hoy el Señor te dice: ven, corre a mí. Hoy el Señor Jesucristo llama para darte una nueva naturaleza y conducirte a la vida eterna. Ven a Cristo, arrepiéntete y clama por tu salvación. Pero también este es un llamado para ti, amado hermano. Es un llamado para que evalúes tu vida como cristiano, para que evalúes tu compromiso con Cristo. La palabra de Dios te confronta. ¿Cómo está tu compromiso con Cristo? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo dice de los creyentes que somos sus testigos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¡Oh! ¡Qué gloria! Cristo nos ha enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo,
Él nos da poder para ser testigos de Cristo. Y la palabra testigo proviene del vocablo griego martureo, que significa mártir. Uno que está dispuesto aún a dar su vida por la causa de Cristo, como lo dio Juan el Bautista, como la dio Cristo mismo, como la han dado los mártires a través de toda la historia. Pero no significa simplemente que todo cristiano va a morir asesinado o decapitado o en una hoguera. No, lo que significa es que estamos llamados a una dedicación total de nuestra vida al servicio de Cristo y del Evangelio. Este es el llamado del Señor para ti, amado hermano, al darnos el ejemplo de Juan el Bautista, que estés dispuesto a vivir el drama de los mártires del reino de Dios, que estés dispuesto aún a ofrendar tu vida para la gloria de Cristo, para el engrandecimiento de su reino. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia que se dedica a Cristo, aún hasta el martirio, si ello es necesario. Amén. Oremos.